Advertencia. La siguiente historia está sacada del fanfic de Wattpad creado por Joel Díaz Espinola, links de su perfil y la historia disponibles en la descripción por respeto a su autor original. Gate, Estados Unidos y el hombre en el castillo, capítulo 12. Nueva York, Estados Unidos del Reich, 19 de octubre. Kevin y Lee se encontraban en los techos, observando las calles en la noche. Generalmente el arma de Kevin es una barret, pero debido a que en esta ocasión se necesitaba silencio optó por un arma que pudiese utilizar silenciador. En este caso eligió el rifle semiautomático de francotirador M110, o más conocido como M110 SAS de calibre 7,62 milímetros. Además, este rifle tenía como adición una mira infrarroja para cuando se requiriera el caso. Ambos miraban desde los techos cercanos como un grupo de soldados de las SS en camiones y jeeps llegaron y bajaron de ellos. Por precaución se recostaron sobre sus vientres y tomaron la precaución de llamar a su comandante para advertirle del peligro que se avecinaba. Los soldados de las SS empezaron a caminar por la calle en dirección hacia el taller, avanzaban demasiado rápido para ser una patrulla normal, debía de tratarse de una unidad de asalto o algo por el estilo. En cada esquina parecía haber al menos 4 camisas marrones de los Kartoffel observando el edificio, mantenían conversaciones o intentaban hacer que pareciera una conversación, pero era obvio que observaban el edificio donde estaba la resistencia. Por suerte para los dos ninguno de ellos se atrevió a mirar en las azoteas cercanas, ninguno de sus compañeros en los otros que se acercaban al edificio de mudanzas se les ocurrió mirar a los techos, parecía que estaban muy confiados. Lee dijo. Lee, tenemos 2 explicaciones. ¿Siguieron a ese tipo hasta aquí o es un maldito topo que nos vendió? A lo que Kevin respondió. Kevin, por su propio bien será mejor que sea lo primero. En el interior del taller James miraba por una de las ventanas. James. Parece que lo siguieron fuera del metro, y vienen a hacernos una visita sorpresa. Kazuto también estaba mirando por la ventana junto a James. Kazuto. Hay que decirle al comandante que estamos a punto de tener compañía. Kazuto tomó el radio e informó a Gregor que harían contacto con los hostiles dentro de 60 segundos. Gregor inmediatamente empezó a dar órdenes a todos los miembros de la resistencia para que se prepararan, pues se avecinaba una refriega contra los nazis. Gregor. Mantengan la línea y protejan la posición, ahorren balas y no disparen a menos que tengan un tiro claro. Don llevó a Yu hasta un viejo camión ubicado dentro del taller, era el que debía llevar hasta Cannon City, debido a la situación se quedaba sin opciones y decidió que Yu los ayudaría para que todos los mecánicos y trabajadores subieran al camión para luego escapar fuera de la ciudad. Don, escucha, quiero que esperes aquí. No te vayas hasta que te digan cuándo hacerlo. Luego le entregó una Colt 1911 y se dirigió a ayudar a su gente. Los desprevenidos camisas marrones o Kartoffel, como les decían los americanos, avanzaron, salieron silenciosamente de sus vehículos, prepararon sus armas en las manos ya listas para matar a los que pensaban que eran traidores desprevenidos dentro del taller. Pero los que estaban dentro, y los que estaban en el techo observando los movimientos que daban, no estaban desprevenidos, estaban muy bien preparados para recibirlos. Los americanos tenían 3 ventajas claras, la primera era la ventaja tecnológica, la segunda era que estaban posicionados en lugares ventajosos desde las alturas y la tercera era que tenían más experiencia en combate. Con esto a su favor podían hacerle frente a los 20 atacantes que se acercaban al taller. Si bien el largo camino hasta Nueva York, hacia el corazón del Reich estadounidense, había tenido éxito, el primer equipo de reconocimiento se vio obligado a estar limitado en cuanto a lo que podían llevar consigo. No tenían lanzacohetes ni armas pesadas ni nada de armamento pesado, a excepción de las M2. A pesar de eso, todos estaban equipados con M4A1, ametralladoras ligeras M249 y rifles M110, e incluso un lanzagranadas M32, con 12 balas. Por su parte los nazis y SS estaban equipados con viejos subfusiles MP-40 y rifles de cerrojo Kar 98K, y en algunos de los vehículos habían unas MG-42 montadas. Eran auténticas piezas de museo en comparación con las que estaban utilizando los comandos de Rangers estadounidenses. Más concretamente, ninguno de ellos llevaba chalecos antibalas, mientras que el equipo de Gregor sí los tenían como precaución adicional. Los soldados estadounidenses no solo tenían una potencia de fuego superior y cadencia de disparo mayor, sino que también eran más precisas, para más sus chalecos y cascos les daban mucha mayor protección contra disparos y la metralla. Los nazis llegaron a la entrada, se prepararon para abrirla cuando de repente
La ametralladora pesada M2 del Humvee empezó a dispararles derribando la puerta en pedazos y acabando con todo aquel que estuviera en el camino de las balas. Una combinación de armas cortas, fuego de ametralladora y granadas hicieron retroceder a los nazis. Los disparos y explosiones alertaron a los nazis cercanos, algunos trataron de entrar por la puerta principal, pero John los estaba esperando con su M249 lista y preparada. John, que no saben que es de mala educación entrar sin tocar antes. Lanzó un chiste sin gracia y luego apretó el gatillo. Para no gastar tanta munición trató de disparar en ráfagas cortas. Mientras tanto en los tejados Kevin empezó a disparar contra los soldados del Kartoffel que intentaran llegar al taller. Repentinamente vio dos vehículos blindados llegando, no tenía suficiente potencia de fuego para dañar esas cosas. Los americanos abrieron el paso para que los vehículos de escape pudieran salir y llevar a los trabajadores de la resistencia fuera de la ciudad, pero su ruta fue bloqueada. Los nazis tomaban posiciones detrás de cualquier cobertura que pudieran encontrar para evitar los disparos de los americanos. Mientras tanto, dos camiones entraron en el callejón, sus faros iluminaban a los trabajadores y combatientes de la resistencia que intentaban escapar en los vehículos escondidos precisamente para ese propósito. SS-1. Fuego. Gritó a todo pulmón un Kartoffel que parecía ser quien dirigía la ofensiva. Las ametralladoras MG-42 dispararon contra los vehículos estadounidenses que trataban de escapar. Por fortuna la mayoría de las balas rebotaron contra el blindaje de los camiones más avanzados y mejor blindados. De repente se escuchó un sonido proveniente del interior del taller. Los nazis pensaron que se trataba de un tanque ligero. El Bradley hizo su aparición, dirigió su cañón contra los vehículos nazis y disparó. Las balas acribillaron al primer camión, alcanzaron al conductor y al pasajero, lo que hizo que el camión se desviara hacia un automóvil estacionado. El segundo camión patinó hasta detenerse detrás del primero, y sus tropas desmontaron desde atrás tal como lo hicieron los supervivientes del primero. Los hombres de la resistencia tomaron sus M16 y abrieron fuego contra los SS que disparaban con sus Kar-98K. Lee recordó de golpe que tenían el lanzagranadas con ellos, lo sacó y apuntó el lanzagranadas M32 y disparó una ronda de alto poder explosivo que impactó el segundo camión, enviando metralla volando y a los hombres cercanos que cayeron al suelo heridos. Se escuchó un segundo lanzamiento del M32, se disparó otra ronda, esta vez contra la infantería agrupada que estaba detrás de los vehículos destrozados. Siguió otra fuerte explosión y más gritos mientras Lee y Kevin continuaban atacando a los camisas marrones. La mayoría estaban muertos o heridos y los pocos que quedaban intentaban desesperadamente refugiarse en cualquier lugar que pudieran encontrar. Otro grupo llegó tratando de entrar al taller mientras que otros trataban de entrar por la puerta delantera, estaban decididos a asaltar con todo lo que tenían el lugar, y esta vez no se desviaron de la lluvia de balas de las armas automáticas. Gregor se dio cuenta de que estos no eran tropas regulares, eran fanáticos de las SS y no les importaba morir por sus ideales. Uno de los camiones de la resistencia salió, este tenía en la parte trasera una sorpresa muy desagradable para los SS, esto sería su última visión. Los hombres de las SS cayeron al suelo como si sus cuerpos se hubieran convertido en gelatina, el arma utilizada en esta ocasión estaba montada en la parte de atrás. Tatanka estaba en la parte trasera del camión con un camión Gatling con el que abrió fuego contra todos los nazis en los callejones, atravesando incluso todo lo que podría ser utilizado por ellos como refugio. Algunos, a pesar de ser fanáticos de las SS, temblaron de terror al ver lo que esa bestia era capaz de hacer. Esta arma era su comodín, solo podían sacarlo para emergencias y esta era una emergencia. Eugenio, cuidado con tu fuego cruzado. Gritó Eugenio por el radio, las balas atravesaron los muros y por poco le dan a John y a el que trataban de contener a los hostiles en la entrada. El ataque con la minigun se detuvo. Gregor salió del edificio disparando su M4 contra los nazis que aún quedaban. Desconocido. Detrás de ti. Gritó alguien de los que estaban en los camiones de la resistencia detrás de él. Un nazi se las arregló para colarse y apuntar contra Gregor cuando Joe le disparó a este SS, salvando de esa manera a Gregor de caer muerto. Gregor lo vio e hizo un gesto con la cabeza, a lo que Joe respondió de la misma forma. En ese momento Lee llamó por el radio, había estado atacando con el lanzagranadas a todo el que intentaba flanquearlos, pero luego notó algo que le preocupó. Él vio un Kubelwagen corriendo por otra calle y dirigiéndose directamente hacia ellos. Lee, tenemos otro carro artillado dirigiéndose hacia ustedes, Gregor. Rayos.
Gregor corrió hacia una esquina para usar de refugio la pared y abrió fuego contra el vehículo. El conductor se desvió para evitar ser alcanzado y colisionó contra dos coches civiles estacionados en la calle. Los hombres de las SS que estaban dentro saltaron rápidamente, tratando de encontrar protección de los disparos de Gregor. Gregor disparó una ráfaga contra el conductor, logrando acabarlo, pero cuando dirigió su atención contra los otros tres ocupantes, su arma no disparó, se quedó sin munición en el cargador. Los nazis aprovecharon esto y devolvieron el fuego contra Gregor, quien tuvo que ocultarse. Uno de los combatientes de la resistencia, que intentaba subir al camión para escapar, fue alcanzado por un disparo de rifle por la espalda, lo que hizo que sangre y vísceras salieran por la herida de salida en su pecho. Whitehorse. Perdimos a uno. Gritó Whitehorse a sus compañeros mientras trataba de dispararles con su M4. Los nazis se refugiaron detrás de los automóviles para protegerse de las balas. Cuando Whitehorse se detuvo para recargar, los nazis salieron de su escondite para responder a los disparos. Pero antes de que pudieran disparar, un disparo vino desde los tejados y dos de los tres hombres se desplomaron. El tercero, que giró rápidamente sobre sus talones y miró hacia las azoteas y logró ver a Kevin y a Lee, apuntó con su MP40 contra ambos en el techo y empezó a disparar contra ambos. Lee tomó su M16A4 y disparó contra el nazi. Las balas le dieron una en el pecho y tres en las piernas, una en la izquierda y dos en la derecha. Sus piernas cedieron y cayó al suelo. Han. Vamos, salgamos de aquí. Han subió a uno de los camiones y le indicó al conductor que se moviera. El camión ya estaba a toda capacidad. El conductor era Hugh Blake. Puso el motor en marcha, aceleró y salieron del lugar mientras los demás los cubrían. Los radios de todos sonaron con la voz de Lee. Lee. Equipo, aquí Centinela, Kevin y Lee, tenemos refuerzos enemigos con equipo pesado llegando desde el este, incluido un semioruga con un arma pesada montada. Les aconsejó encarecidamente que se retiren antes de que lleguen. Se trataba de un SD.KFZ-251 alemán de la Segunda Guerra Mundial. Eso era algo preocupante. Gregor. Entendido, Centinela. Equipo, retrocedan y reúnanse en las posiciones de respaldo asignadas. Equipos de francotiradores, retírense y salgan de los tejados. Finalmente llegó la hora de retirarse. Gregor ordenó a John, Tatanka, Eugenio y todos los que aún estaban dentro que salieran de inmediato. Antes de irse, Tatanka y Eugenio dejaron algunas clamor ocultas detrás de las esquinas y luego se dirigieron a la parte trasera. James. Es hora. James gritó a Gregor indicando que era tiempo de hacer algo importante. Gregor. Eugenio. Vuélalo. Eugenio. Entendido. Entonces Eugenio sacó un detonador y lo oprimió. Fuertes explosiones se escucharon por toda la manzana. En ese momento las luces se apagaron en la parte de la ciudad que sería utilizada como su vía de escape. Lo que hicieron fue reventar los transformadores no solo de la manzana, sino que también de todas las manzanas cercanas. Todo quedó a oscuras. Eso hasta que Gregor y su equipo se colocaron los Night Vision Device o instrumento de visión nocturna y así tuvieron una vista clara de sus enemigos. Entonces Gregor ordenó a todos que salieran de allí. Todo mundo empezó a moverse para subir a los vehículos y largarse antes de que llegara el semioruga, pero se escuchó un sonido en el aire. Kazuto. No es posible, es un maldito helicóptero. En el tejado Kevin y Lee vieron lo que pasaba y se dispusieron a deshacerse de las amenazas. Kevin se encargaría del artillero del semioruga mientras Lee se encargaba del helicóptero. Lee recargó y luego apuntó el lanzagranadas contra el helicóptero. Lee. Bon voyage, imbécil. Disparó contra el helicóptero, luego se escuchó una explosión en el aire para que luego este se desplomara de los cielos. Lee. Wow. Kevin apuntó contra el semioruga cambiando a térmica para ver el calor de sus objetivos. Sabía que no podía hacer nada contra él, pero al menos podía acabar con el artillero y con el conductor. Apuntó cuidadosamente y luego presionó el gatillo. El artillero fue alcanzado en la cabeza y cayó muerto. Luego apuntó contra el ojalovisor por el que miraba el conductor, respiró hondo y luego disparó. La bala se metió por el visor y alcanzó a dar al conductor entre los ojos. Kevin sonrió por su logro. Doble motivo por estar feliz ya que dio en el blanco mientras el carro estaba en movimiento. Kevin. Oye, ¿qué tal si les lanzas una carga especial para asegurarnos de que no nos sigan? Lee. Me parece bien. Lee apuntó y disparó al SD.KFZ-251 y contra los Kartoffel cercanos. 3 granadas fueron disparadas contra estos SS y estallaron, pero en vez de lanzar metralla lanzaron gas. En caso de tener que hacer una escapada, trajeron unas granadas de gas lacrimógeno para distraer a los perseguidores. El uso de gas en la guerra es un crimen de guerra, podrían tener serias represalias por esto cuando lleguen al cuartel.
Lo curioso es que sí funcionó. Los camisas marrones, camisas grises, policías y todos los refuerzos empezaron a retorcerse de dolor ardiente en sus ojos. Kartoffel 1. Ah, mis ojos, mis ojos. SS3. No puedo respirar. Kartoffel 2. Gas, es gas. Kartoffel 3. Aléjense. Kevin y Lee bajaron de los tejados y corrieron al punto de reunión. Jack. Es un buen momento para retirarse, señor. Whitehorse. Es cierto, tenemos que marcharnos ahora, dijeron a Gregor. De acuerdo, vámonos antes de que decidan traer más malditos refuerzos. Gregor subió al camión e hizo unas señas con las manos a sus hombres y señalando la parte trasera del callejón. James, que estaba en otro camión, hizo lo mismo y así con todos los soldados y miembros de la resistencia se fueron a toda marcha de la ciudad. Recogieron a Lee y a Kevin en el punto acordado y luego se marcharon. Este sería recordado como el primer enfrentamiento contra los nazis desde la Segunda Guerra Mundial para los estadounidenses. Por otra parte, para Yubley logró infiltrarse en la resistencia, pero no de la forma en la que se suponía que debería ser. El plan de detener a la resistencia resultó en un desastre que les fue más costoso para ellos que a los rebeldes. Ahora se preguntaba a dónde se supone que se dirigían. Aquí termina el capítulo del día, esperen al siguiente video para disfrutar de esta versión narrada de la historia, nos vemos.